para darte acceso como... Pues me gustaría de pronto sí hacer una pequeña presentación de cómo es la mecánica del venture capital, porque yo creo que hay una alta probabilidad de que muchos de los que estamos aquí pues en la reunión no lo tengan del todo claro. Digo que hay una alta probabilidad es porque pues realmente es un tema que no es muy conocido, a pesar de que en mi opinión es súper importante. Obviamente yo tengo todo el sesgo del mundo pues porque me encanta esto y pues trabajo en esto, pero creo que sí vale la pena empezar como poniendo unos conceptos teóricos en claro para que después podamos tener una conversación como un poquito más fluida. Bueno, si quieres, Entonces, ya te puse ahí dime. como administrador. Voy a hacerte una presentación breve para que te conozcan todos acá y empezamos Perfecto. como a dialogar. ¿Listo? Como que esa sería como la dinámica. También invitamos a las personas que nos están acompañando en este momento. Si tienen algún tipo de preguntas, algún tipo de dudas, que por favor nos las dejen ahí en el chat para poderlas estar socializando con Gregorio. Entonces, agradecerles a todas las personas que se conectan el día de hoy. Esta es una charla, como les decía, organizada por la Escuela de Economía, en cabeza de la maestría en finanzas y la especialización en finanzas corporativas. Hoy nos acompaña Gregorio Londoño Soto, quien es emprendedor, intraemprendedor y emprendedor de startups, inversionista, miembro de la red de ángeles inversionistas en Colombia, hoy denominada Angels Hubs Colombia, y hoy se desempeña como director de esta misma empresa. Gregorio se ha desempeñado también como Investment Officer del Fondo Mexicano ACB. Es inversionista ángel en más de 30 emprendimientos, ha desarrollado y administrado vehículos y fondos de inversión y coinversión. Además, ha sido profesor de gestión de la innovación y la tecnología de análisis de situaciones de negocio con metodologías del caso de Harvard, mentor de emprendimientos y miembro del comité de innovación y directorios. Entonces, qué chévere, Gregorio, que nos puedas acompañar el día de hoy a contarnos un poco sobre Venture Capital, que sabemos que es un tema coyuntural que muchas personas desconocemos en nuestro país, y qué chévere que nos pudieras comentar cómo ha sido el desarrollo de este tema, no solamente en nuestra economía local, sino también a nivel internacional. De hecho, una de las preguntas que te tenía acá para que nos comentes un poco es, ¿qué es el Venture Capital? Listo, bueno, pues creo que dejé de compartir porque pensé que entonces íbamos a conversar, pero creo que esa pregunta me da pie precisamente para hablar de esos conceptos que quería arrancar dejando en claro, pero pues para decirlo en una frase es eh, un mecanismo de financiación de startups. O sea, también habría que entrar a ponernos de acuerdo un poquito en la definición de startup. Una startup, en Colombia a veces usamos startup como para decir cualquier empresa nueva, pero realmente una startup, eh, como se entiende cuando estamos hablando de venture capital, es una compañía que tiene potencial de crecimiento exponencial. Sin ese potencial de crecimiento exponencial, pero realmente exponencial, no podemos entrar a fondear con esta lógica de venture capital. Ahorita pues les voy a explicar por qué, pero el venture capital en resumen, como en su expresión más simple, es una forma para financiar estas compañías con potencial de crecimiento exponencial. Gregorio, tengo otra pregunta a raíz de esto que tú comentas sobre el tema de la inversión, de que Venture Capital va muy de la mano con el tema de las startups. Quería preguntarte, ¿qué criterios utilizas para evaluar si una startup es buena o es mala antes de invertir en ella? Bueno, pues como les decía, la condición para poder hablar de startup es que tenga potencial de crecimiento exponencial. La condición para que sea fondeable es que tenga potencial de crecimiento exponencial. Entonces, lo primero es tratar de discernir si ese proyecto empresarial que yo estoy
evaluando, pues tiene ese potencial de crecimiento exponencial. Pero eso se parte pues también en varios elementos. Pues al final hay varias características que construyen que la probabilidad de tener un crecimiento exponencial, dado pues un fondeo constante, relevante, sea alta. Los elementos que construyen esta probabilidad son, primero, que haya un mercado muy grande, o sea, la empresa se está ocupando de trabajar y desarrollar un mercado grandote. Segundo, y grande es de al menos $1.000 millones al año. El mercado, no que la empresa tenga que vender eso, pero el mercado tiene que ser de al menos $1.000 millones anuales. ¿Por qué pedimos, pues, o por qué algunos inversionistas somos muy exigentes con este punto? Porque invertir en startups que tienen que ser las únicas dominadoras del mercado es añadirle más riesgo todavía a la cosa. Es más, un poco menos riesgoso invertir en mercados donde puede haber varios jugadores coexistiendo, donde puede haber varios jugadores a la vez, apágalo, por favor, donde puede haber varios jugadores a la vez, donde va a haber espacio, pues incluso hasta para perder clientes para siempre y, pues, que no pase nada, que yo consiguiendo otros pueda seguir teniendo un crecimiento. Entonces, primero, un mercado grandísimo. Esa es la primera condición. Segundo, mi startup tiene que estar solucionando un problema muy grande, o sea, un problema grave, doloroso para ese mercado que estoy decidiendo atender. Si no estoy solucionando un problema realmente relevante, probablemente no voy a tener una adopción rápida, o sea, la gente no se va a ver motivada a buscar la solución que yo le estoy entregando a la startup. Entonces, segundo, tengo que estar ocupándome de un problema realmente importante. Y tercero, la solución que le voy a entregar al mercado tiene que ser mucho mejor a lo que existe en el mercado, a lo que está disponible en ese momento, por la misma razón de la adopción. Si estamos pensando, si estamos hablando, si estamos solucionando un problema que no es grave, a la gente no le va a importar. Si estamos solucionando un problema que es grave, pero la solución que le estamos entregando a la gente es solo un poquitico mejor a lo que ya hay disponible, pues tampoco va a haber demasiado interés en adoptar mi solución. Entonces, la terna perfecta es un mercado gigante, un problema doloroso, importante, relevante para ese mercado y una solución muchísimo mejor, una alternativa muchísimo mejor a la que ya tiene el mercado. Cuando yo veo esas tres cosas, pienso que esa startup tiene una buena posibilidad de caminar el camino del crecimiento exponencial, obviamente teniendo fondeo constante, como decía ahorita, que ahorita más adelante les hago ese dibujito, pero no sé si hay más preguntas por ahora. Sí, hay más preguntas, Gregorio, y te quería comentar un poco relacionado con ya que tocas el tema del fondeo. em, ¿Qué diferencial existe entre el venture capital y otras formas de financiamiento empresarial que tenemos actualmente, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional? Sí, pues como en el mercado en general. A ver, ahí la primera, para responderte esto, me gustaría invitar pues como a todos a hacer un pequeño ejercicio. Si yo le voy a decir a alguien que tiene plata, o si alguien les viniera a pedir plata a ustedes, ¿ustedes qué le pedirían a cambio? ¿Ustedes qué tendría que ofrecerles un empresario para que ustedes le entreguen su capital para que lo use pues en el desarrollo de su empresa? Entonces, pues si a lo mejor hay alguno aquí que tiene un gran capital y es un super filántropo, pues a lo mejor es capaz de regalar la plata. Simplemente le entrega el dinero a este empresario y le dice que bien juicioso, que use la plata bien y ya, no le va a pedir nada a cambio.
o de pronto le va a pedir pues que le rinda cuentas de vez en cuando, que por lo menos le cuente cómo va la empresa o alguna cosa así, o le va a decir, yo te entrego esta plata con unos compromisos, o sea, me tenés que garantizar que vas a, qué sé yo, a comprar solamente materia prima orgánica o que vas a contratar X personas. Entonces, esa es una de las fuentes de financiación en últimas. Los concursos, los grants, las becas, ¿cómo fue que me dijeron esta mañana? Bueno, como esos programas que terminan regalándole plata o entregándole plata pues sin contraprestación a los emprendedores más allá de cumplir compromisos o de seguir ciertos lineamientos. Ejemplos de esto es el Fondo Emprender del SENA, hay pues convocatorias, hay ONGs, programas de los gobiernos, hay muchas diferentes posibilidades cuando hablamos pues de grants o de créditos no condonables o de platas pues digamos gratis o regaladas. A mí me encanta el ejemplo de Arcángel, es una empresa de acá de Medellín, que se juntaron dos emprendedores y sin tener ni idea, no son ni médicos ni científicos de datos, diseñaron un servicio de inteligencia artificial para el sector salud y se consiguieron $1 millón en plata regalada. Pues yo no podía creer cuando me contaron, pero se consiguieron $1 millón en grants. Entonces, pues sí se puede, sí existe. Claro, ¿cuál es como la otra cara de esa moneda? Se gastaron, tuvieron que aplicar a 120 convocatorias para ganarse 7. Entonces, pues, o sea, es un trabajo en todo caso, pues, digamos, no un desgaste, pues, pero sí una tarea que requiere tiempo, ganarse, pues, conseguirse esa plata. Pero bueno, esa es una de las cosas que ustedes le podrían pedir a cambio a alguien que les viene a pedir plata. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿O qué más le pedirían ustedes a una persona? Pues me gustaría invitarlos pues a aprender la cámara si no les molesta. Es más divertido conversar con unas caritas que con unas iniciales. Entonces, si no les molesta, los invito a que prendan la cámara y los invito también a que, si quieren, abran el micrófono y respondan estas preguntas. ¿Qué más le pedirían ustedes a una persona que les está diciendo que les regale plata? ¿Qué harían para eso? Les regale plata, no, perdón, que le den su capital. ¿Qué le pedirían ustedes a cambio? ¿Qué Nadie. creen? Nadie. Va a decir una garantía, ¿no? Una garantía, claro. Si usted le va mal, ¿con qué me responde? Yo ¿con qué me puedo coger? ¿Qué me pone como garantía? Eso lo hacen mucho los bancos, por ejemplo. Cuando uno va y pide plata, le dicen, bueno, y por ejemplo, un préstamo hipotecario, uno pide plata para comprar una casa. Si uno no paga, la casa es del banco, el banco se queda con ella después. Eh, si uno tiene una empresa, puede poner en garantía la bodega y hacer un préstamo a nombre de la empresa, o el camión, o el tractor, qué sé yo, sus garantías. Pero sobre todo los bancos nos piden intereses. Lo que nos piden como contrapartida son intereses. Nos dicen, listo, yo le doy 100 millones y usted me va a volver los 100 millones más X% el año entrante o mes a mes me va a volver no sé, otro tanto por ciento. Entonces, lo que nos piden como contrapartida es el interés. Como garantía, como seguridad, como medida para mitigar el riesgo, nos piden una garantía, pero lo que nos piden en principio a cambio del dinero es que les paguemos intereses. Y la otra posibilidad, que ya me estoy acercando a lo que hace el Venture Capital, es si yo consigo un socio. O sea, alguien se les acerca y les dice, vea, deme plata para yo llevar adelante este proyecto. Puede que a ustedes les guste mucho el proyecto y ustedes le dicen, listo, hágale, yo le doy la plata, pero entonces yo me quedo con el 10% de la compañía, el 5%, el 50%, qué sé yo, el X% y se hacen socios. Entonces, cuando ustedes se hacen socios del proyecto, el emprendedor está dispuesto a compartir el control de la compañía y además en el momento que haya dividendos se van a repartir
pues de acuerdo a las participaciones, o en el momento que llegue una empresa y los compre pues el proyecto, o llegue pues Google, Amazon o quién sabe, y compre el negocio, también van a partir esa plata pues proporcional a la participación que tiene cada uno de la compañía. El venture capital es de esos tres que dijimos, entre regalar, pedir intereses o ser socio, lo más parecido es ser socio. Pero la diferencia con un socio tradicional que entra y se hace socio indefinidamente y no sabe cuándo va a sacar su plata, ni si la va a sacar es cuando haya dividendos o cuando un día les compren la empresa. En Venture Capital sí, desde el principio, hay una expectativa muy clara de volver a vender la participación de la compañía. O sea, yo vengo, les entrego la plata ya, yo soy el inversionista, ustedes son los emprendedores, ahora cambiamos los papeles, yo les entrego la plata ya y lo que espero es que ustedes con esa plata y con mi ayuda, obviamente yo estoy dispuesto a ayudarles a lo que necesiten con contactos, experiencia, hasta apoyo emocional, con lo que sea. La empresa debería desarrollar su plan de crecimiento, ir logrando hitos que le permiten ser valorada cada vez por más plata, y al final, o bueno, al final no, en un momento debe llegar otro inversionista que dice, mire, esta plata es para la empresa, para que siga creciendo, pero yo quiero aumentar mi participación y lo voy a hacer es comprándole las acciones a los inversionistas que han llegado antes. Entonces, yo que entré antes como inversionista, entrego mis acciones, pero por una plata mucho mayor, porque ahora la empresa debería valer más. Entonces, la gran diferencia del venture capital es que el venture capital es el único que es capaz de masticar el nivel de riesgo tan grande que representa una startup. Es el único, los jugadores pues del venture capital, tanto los ángeles como los fondos, son los únicos que son capaces de entregarle el monto, la magnitud tan grande de plata que requiere una startup en un momento tan riesgoso. Porque el banco les va a pedir 3 años de historia, les va a pedir un montón de cosas que probablemente todavía no tienen los emprendedores, y les va a exigir unos intereses. O sea, a la empresa le puede ir bien, regular o mal, pero los intereses hay que pagarlos sí o sí. Si se quiebra la empresa, de hecho, hay que tratar de responderle también a los acreedores. Y si al final, pues no queda nada, pues el banco puede incluso tratar de cobrarse con los emprendedores, pues, o los socios. En cambio, en Venture Capital, el que me entrega la plata recibe acciones de parte mía, se vuelve socio, está parado conmigo al lado, tragándose todo el riesgo. Si a la empresa le va bien, perfecto, algún día venderemos las acciones y nos irá muy bien. Si a la empresa le va mal, de malas todos. Y si se llega a quebrar, estamos parados en el mismo puesto. O sea, liquidamos lo que se pudo liquidar y primero le pagamos a los empleados, a los proveedores, al gobierno, a los bancos, y si quedó alguito nos lo repartimos entre nosotros, pues estamos parados de últimos. El venture capital por eso es amigable en ese sentido con los emprendedores, porque es capaz de gestionar o de aguantar ese nivel de riesgo que nadie más es capaz de tomar, y ofrecer unas condiciones en las que no se sobrecarga con toda la responsabilidad y con todo el riesgo al emprendedor, sino que yo te doy la plata, somos socios y comparto el riesgo contigo. Esa es la diferencia. Acá nos están haciendo una pregunta, Gregorio, saltándonos un poco, pero pues no importa, vamos abarcando Está como las bien. preguntas. Juan Pablo Londoño nos pregunta, ¿qué métricas y growth rate de dichas métricas se están analizando actualmente los inversionistas de capital de riesgo para considerar la posibilidad de financiar una serie A? Y además, ¿qué información adicional, más allá de cifras, de datos, consideran importante, tú consideras importante en una presentación, y cómo se facilita el conocimiento del negocio entre los socios y los inversionistas? Son Bueno, dos preguntas. sí, son dos preguntas, pero están bastante relacionadas porque pues al presentar el negocio es que uno va a preguntar por las métricas. Entonces, pues voy a empezar como de atrás para adelante. Te voy a responder primero como que se le debe presentar a los inversionistas. Lo primero es explicar el negocio. O sea, yo
Lo que les decía ahorita, yo tengo que, a mí me encanta un orden que más o menos se ha estado medio estandarizando en las presentaciones de los emprendedores cuando se acercan pues a los inversionistas y es, primero le cuentan a uno el problema. Entonces, en el mundo hay eh, 3.000 millones de personas que no tienen agua potable. Imagínense, y además a veces usan mucho como el storytelling también como para ponerlo a uno en el lugar de estar sufriendo el problema. Entonces, imagínense tener que caminar todos los días 5 kilómetros por un balde de agua pura, que en realidad no es tan pura porque te puede dar malaria, si te pica un mosquito, o te puede dar cólera, o sea, contar el problema. 3.000 millones de personas en el mundo no tienen agua y son un montón, son 3.000, hay un problema grande y además un mercado grande. Hoy en día las soluciones son esperar que venga un carro tanque, caminar hasta un pozo, no sé qué, pero con nuestro dispositivo no sé qué, eh, es simplemente poner esta máquina al aire libre, hundir un botón y nuestra tecnología es capaz de condensar agua del ambiente y yo qué vas a ver, pues de crear agua pura ahí en el lugar. Estos lo podemos llevar a comunidades remotas porque en un avión podemos pasar tirándoselos en paracaídas. No necesita electricidad porque es de energía solar, no necesita mantenimiento porque entonces cuento mi solución. Ahora las personas como no sé quiéncito en tal aldea de tal parte de África o de tal pueblo de Colombia puede empezar a usar ese tiempo en ir al colegio, no se tienen que morir de sed, qué sé yo, los indígenas de la Guajira. Entonces ya me contaste el problema, me mostraste que es doloroso, que hay un mercado gigante y que además tu solución es muchísimo mejor a lo que hay en el mercado. Entonces, hasta ahí yo voy entendiendo. Entonces, después es importante que me expliques el modelo de negocio. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que esto se lo vamos a vender a las personas, pero lo que nos van a pagar es un alquiler a través de esta aplicación, no sé qué, bla, 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 pero, o no sé, es que me lo estoy inventando aquí pues en el momento, o no, el modelo es que las ciudades, los gobiernos nos van a pagar tantos dólares por cada máquina, por producir cada máquina y después nos van a pagar tanto mensual por el mantenimiento de cada una y nosotros nos vamos a encargar de eso, bla, bla, bla. Entonces estos son los costos, estos son los gastos y este es el ingreso que esperamos tener o vamos a conseguir ciudades que van a padrinar pueblos. Yo no sé, perdón que a veces me empeliculo en mis mismas en mis mismos inventos, pero bueno, explicar el modelo de negocio, o sea, cómo llega la plata, no solamente cómo le soluciono el problema a la persona, sino cómo lo monetizo, cómo genero, cómo capturo el valor que estoy generando y cómo me lo traigo para la empresa, cómo genero valor para todos pero capturo una parte mediante pues que alguien me haga un pago, sea el gobierno, sea el usuario, sea un padrino, sea lo que sea, alguien le tiene que dar plata a la empresa, porque no estamos hablando de fundaciones, estamos hablando de empresas, y no solo de empresas, empresas que tienen que crecer en ventas exponencialmente, pero de verdad exponencialmente es duplicarse cada año durante 10 años. Entonces, ya me explicaste el problema, me explicaste por qué es importante, me explicaste la solución, me explicaste el modelo de monetización. Entonces ahora en el mundo ideal me mostras cómo vas. Entonces ya hicimos una alianza con la gobernación de La Guajira y ya pusimos las primeras no sé cuántas aguas mágicas y ya tenemos estos pedidos en fila y estos memorandos estas cartas de intención y estos memorandos de entendimiento, lo que sea. Entonces me estás mostrando que venís vendiendo súper bien. O sea, no solamente suena bien la idea, sino que al mercado le encanta. Me estás mostrando con tus ventas que el mercado que habla a través de comprar, a través de poner plata en donde encuentra valor, el mercado me está diciendo que ahí hay algo valioso. Y además me mostras no solo cómo venís, sino para dónde vas. Entonces vamos a seguir creciendo de esta forma, vamos a atacar después estas otras regiones de Colombia, después estos países de Latinoamérica, y nos dimos cuenta que nosotros no nos tenemos que mover hacia el norte, hacia el sur, sino horizontalmente. Este problema se comparte más.
arduamente es a lo largo del Ecuador, entonces vamos a ir a África, qué sé yo. Entonces me contás también los planes que me garantizan, nada me lo garantiza, pero que me muestran que tiene sentido que tu compañía pueda seguir creciendo aceleradamente por muchos más años. También en el mundo ideal me muestras quiénes son los competidores. Entonces, mira, hay otras empresas que solucionan esto. Estos son carro tanques, estos ponen tuberías, estos son, mandan bolsas de agua, estos yo qué vas a ver. Esto es lo que existe. Y además, nuestra solución es mejor, pero estos que existen hace más tiempito que nosotros, esta ya fue valorada en $1.000 millones. Esta acaba de levantar una ronda de $100 millones con una valoración de 500. Esta apenas está empezando, pero ya se levantó 1 millón. O sea, me mostrás que hay interés por parte del mercado de inversión en este tipo de compañías. Eso es importante porque como yo voy a hacer plata es cuando yo venda mis acciones. Entonces, siempre que me muestran que hay liquidez y movimiento y actividad en esas verticales, pues es mejor todavía. Y más o menos eso es lo que deberías tener ahí como en tu presentación. Entonces, en cuanto a métricas, eso va a depender de cada compañía, pero siempre, siempre el crecimiento del ingreso. Y para que sea invertible, debería ser mayor o al menos 8% mes a mes durante los últimos 6 meses mínimo. Eso me muestra que estás arrancando una tendencia exponencial. Entonces, claro, muchas veces le muestran el costo de adquisición y el lifetime value y hacen la división entre costo de adquisición y lifetime value. Eso también hay que verlo, pero para mí en una etapa temprana lo más potente es mostrar cómo el mercado ha ido adoptando la solución. Y la mejor forma es mostrando ventas, pero a veces por alguna razón todavía no tenés ventas. Por ejemplo, Facebook, que se demoró un montón para empezar a vender, pero tenía para mostrar que segundo a segundo crecía la cantidad de usuarios y la cantidad de fotos subidas y la cantidad de interacciones. Entonces, la métrica que sea que me demuestre que hay adopción por parte del mercado, idealmente son las ventas, pero a veces no tienen que ser las ventas. Y también es muy importante mostrar que, pues sí, que el costo de adquisición es mucho menor al lifetime value, pues o sea, vale la pena invertir plata y quemar plata, entre comillas, para conseguir clientes, porque es que después de que los traemos, se van a quedar generándonos ingreso mucho tiempo. Y pues bueno, ya hay otros indicadores que dependen de cada startup. Entonces, en esta que nos estamos inventando de agua mágica, entonces, yo no sé, cada municipio de al menos no sé cuántos mil habitantes significa tanta plata. O cada kilómetros de recorrido. O sea, cada startup empieza a tener sus propias métricas. Lo que es importante es mostrar que se genera mucho valor. Si lo fuéramos a ver como en términos del PIG, mostrar que hay mucho valor en la utilidad bruta. O sea, está bien que yo abajo pierda plata, yo no veo utilidad neta, pero de utilidad bruta. O sea, cuando le vendo a mi cliente, me queda un montón de plata, que después me la gasto porque estoy creciendo, porque estoy contratando, porque estoy terminando de validar, está bien. Pero que yo tenga una buena rentabilidad bruta es siempre también una buena señal, porque si yo voy a escalar algo que genera buena caja, esa misma caja la puedo utilizar en retroalimentar el ciclo de crecimiento. Mientras que si yo tengo que ser súper grande para poder ver buenos volúmenes de plata porque tengo márgenes muy chiquitos, pues también funciona. Pero a mí me gustan un poco menos esos modelos que tienen que ser tan gigantes para funcionar. Me gustan más los que son rentables desde unidades pequeñas, desde cantidades pequeñas de clientes. Y ahí viene, te voy a hacer dos preguntas básicamente. Una es, ¿cuál ha sido tu experiencia en el mundo del venture capital y por qué te dio a involucrarte en esa industria, ya que estás comentando sobre esa red, que te gustan esas empresas con pequeñas que van ahí creciendo poco a poco, ¿sí? Y otra pregunta es, ¿cuál es el papel que juega entonces el venture capital dentro del ecosistema empresarial y cómo este ha contribuido al desarrollo del país o de un Súper país buenas, en general? súper buenas las dos. Te respondo primero la primera. Mira, yo me encontré el Venture Capital por casualidad, estaba en una charla de tecnologías exponenciales y hablaron de drones, impresión 3D, energías alternativas, nano, de todo, pues nanotecnología. Y por allá hablaron también de carne sintética. Y resulta que mi familia está en el negocio de la proteína animal. Mi abuelo fundó una empresa que se llama Zipa,
No sé si a lo mejor alguien, pues cuando sale uno para la costa en carro, pasa por el lado de la fábrica y en la estación Madera, pues se ve los silos que dicen Zipa. Eso pues no es la empresa más grande, concentrada del país, ni mucho menos, pues, pero en todo caso, pues gracias a esa empresa hay un patrimonio familiar interesante. Entonces, cuando hablaron de carne sintética y dijeron pues la disrupción que esto podría causar como en las cadenas normales de generación de proteína para consumo humano, o sea, eso va a llegar, eso va a acabar con todos nosotros, no solamente con nosotros, sino con soya, Grupo Bios y Talcol, con todos los grandes va a acabar, porque es que la carne sintética necesita menos tierra, menos agua, menos energía, no contamina, se puede diseñar para que sea saludable como el médico se la mande a uno, o sea, las posibilidades son inmensas. Carne sintética es que uno hace un pedazo de carne, pero de verdad un pedazo de carne en el laboratorio, no un reactor, sin necesidad de que haya un animal involucrado, o sea, se la podría comer un vegano prácticamente. Entonces, yo salí súper preocupado de esa charla y me puse a averiguar qué hace uno ante una amenaza de ese estilo, pues como que qué hace una familia, una empresa, una industria cuando tiene amenazas de ese estilo. Y me di cuenta que lo que hacen muchos es precisamente invertir en las startups que están, es que las startups son una nota, porque las startups son los que están como en la frontera entre la ciencia y los negocios, son los que traen tecnología del mundo del laboratorio al mercado. Entonces son las que llevan adelante como las transformaciones empresariales, pues que después terminan afectándonos a todos muchísimo. Entonces lo que hacen muchas empresas es invertir en estas startups, como quien dice, si alguien se me va a comer la mano, que sea yo mismo, pues como que si alguien me va a quebrar, que yo entonces tenga acciones de la empresa que me va a quebrar. Pero no solo eso fue como lo primero que entendí, pero después entendí que también es acercarse para conocer más profundamente esas capacidades y entender cómo las puedo incorporar en mi modelo de negocio y cómo esa disrupción no necesariamente me quiebra, sino que me cambia, me modifica, pero por decir algo, mi familia que produce alimento para cerdos, como de pronto mi familia en vez de producir alimento para cerdos, termina produciendo de una vez la carne sintética, qué sé yo, aliándose con un productor de carne sintética o ayudando en la distribución de la carne sintética o lo que sea, produciendo los insumos para carne sintética en lugar de producir el alimento de cerdos. Pues eso, eso pues fue lo que aprendí, pero cuando entonces me contaron que es que se invertía en startups, pues ahí ya me tuvieron que explicar cómo era, cómo es que se invierte en una startup y ahí ya me explicaron el venture capital. Entonces, eh, a mí me encantó, fue por esa parte tecnológica inicial, como por ser las startups las que traen el desarrollo a los mercados, el desarrollo científico y tecnológico a los mercados. Y, y después de que conocí cómo el venture capital, pues también toma un riesgo gigante y se mete con el emprendedor y ayuda y es realmente el catalizador para que esto se pueda materializar, pues ya también me gustó estar del lado del inversionista. Obviamente lo más bacano, como lo más atractivo es estar del lado casi que del científico slash emprendedor, que es el genio loco que es capaz de cambiar el mundo. Eh, pero como yo no soy ese genio loco, pues más bien me dedico a tratar de encontrar esos genios y apoyarlos de la forma que mejor pueda desde el punto de vista de capital, de conectarlo con capital, pero también pues de acompañarlos como pueda. Entonces por eso fue que descubrí el venture capital y por eso fue que me terminó gustando y me terminé pues como enamorando del cuento. Y tu otra pregunta que era como cuál es el rol del venture capital en los ecosistemas. Bueno, la verdad es que el venture capital, como les decía al principio, es una alternativa para financiar emprendimiento. Eso es. Desde, desde el punto de vista del inversionista, pues es una de muchas alternativas de inversión también. Es un asset class. Yo puedo invertir en acciones, propiedad raíz, ganado, divisas, commodities y también puedo invertir en venture capital. Para mí, para el inversionista es una opción de inversión. Para el emprendedor es una posible fuente de financiación como
las otras que hablábamos ahora, pero sí tiene unas características muy únicas, pues que es la única que es capaz de movilizar esa magnitud de capital en un momento tan riesgoso. Entonces, para hablar un poquito, pues como que en términos cualitativos, un ecosistema, una economía con un sector de venture capital bien desarrollado se vuelve un tejido empresarial súper dinámico, súper como vibrante, que está todo el tiempo generando nuevos empleos, que está generando todo el tiempo nuevos mercados, incluso nuevas categorías, desarrollando capacidades, generando empleos súper bien pagos. Es una economía que se vuelve más resiliente ante choques del entorno. Eso desde el punto de vista cualitativo, pero lo bacano es que gracias a que en Estados Unidos miden todo y que es el ecosistema más desarrollado de Venture Capital, sabemos que en un ecosistema desarrollado el Venture Capital tiene un impacto grandísimo en términos económicos. En Estados Unidos, el Venture Capital, la inversión en Venture Capital cada año es equivalente al 0,2% del PIB. O sea, cuando vimos que hay fondos gigantes de Venture Capital, eso es nada. Además que son los fondos más chiquitos de todos, los fondos de infraestructura, de real estate, de acciones, los hedge funds, son miles de veces más grandes que los fondos de venture capital. Pero bueno, el venture capital representa entonces, les decía, el 0,2% del PIB de Estados Unidos. Pero las empresas que se han fondeado con venture capital generan el 20% del PIB, es decir, que tiene un impacto económico de 100 veces lo que se mete a empresas con esta lógica, esta mentalidad de venture capital, se transforma en una producción de 100 veces. Y eso que muchas se quiebran, pero las que lo logran son tan disruptivas que son capaces de generar este nivel de, pues, de productividad. Entonces, imagínense, el PIB, si yo fuera un presidente o un alcalde o un hacedor de política pública, pues me debería interesar muchísimo desarrollar ecosistemas de venture capital, porque lo que yo sea capaz de traer en forma de inversión, cuando el mercado esté maduro, se va a multiplicar por 100. Entonces, 20% del PIB de Estados Unidos hoy, un quinto del PIB de Estados Unidos se produce, lo producen empresas que se han financiado con venture capital y además generan el 11% del empleo. El 11% del empleo en términos de números, de cargos. Si fuera en términos de plata, o sea, como que si uno lo ponderara por el peso del salario, sería mucho más del 11%, porque son salarios que sí, hombre, que Amazon tiene un montón de empleados haciendo tareas repetitivas en las bodegas y probablemente de bajo valor agregado, pero también tiene un montón de ingenieros desarrollando un montonón de cosas y lo mismo pues todas las otras empresas de tecnología famosas y sobre todo las no famosas. Es que eh, de pronto me adelanto un poquito hablando de los números como el Venture Capital, pero para que se hagan una idea, cuando un fondo de Venture Capital invierte, está pensando que la mitad de las compañías en las que invierte se va a quebrar. De la mitad que quedan vivas, el 80%, o sea, el 40% del total, van a devolver el capital, pero sin una rentabilidad que compense el nivel de riesgo que tomaron los inversionistas. Y solamente el 20% de la mitad que no se quiebra, o sea, el 10% del total, va a devolver el capital más una rentabilidad súper grande. Pero entonces el valor que genera el venture capital no solamente está en ese 10% de compañías que devolvió muy buena rentabilidad. Eso es lo que hace que el venture capital sea sostenible. Pues de ahí sale plata para crear otro fondo, para volver a invertir, para multiplicar esto, pero el valor para la economía lo crearon el 100% de las empresas, o sea, el 90% de empresas, es decir, el 50% que se quebró, más el 40% que volvió el capital sin una rentabilidad suficiente, igual pagaron salarios, testearon hipótesis, generaron desarrollo, generaron tecnologías. Esos empleados de las empresas que se quebraron ahora son unos super candidatos para ser contratados por las empresas que siguen vivas. Los mismos fundadores de las empresas que se quebraron van a fundar empresas más sólidas en la próxima iteración o van a ser ellos mismos empleados 1A de las empresas que continúan. Entonces,
cuando uno encuentra un ecosistema realmente sólido de venture capital, hay muchísimo más valor por todo esto otro que les estoy diciendo, pues hay una liquidez y una movilidad súper potente, eh, y sobre todo cuando tenemos una buena tolerancia al fracaso y una cultura que no castigue el fracaso. Pues en Estados Unidos hay emprendedores que son emprendedores seriales que nunca le han pegado a nada, que no hacen sino fundar, levantar y se quiebran. Vuelven y levantan y vuelven y se quiebran. Vuelven y levantan y vuelven y ahí van. Algún día le van a pegar a algo y si no, no importa, porque van a estar en todo caso creándole valor al ecosistema de venture capital, pues en este caso, pues de su país, de Estados Unidos. A mí me impresiona una historia de Brian Requart, que es un emprendedor gringo que fundó la empresa en Colombia, pues la terminó volviendo gigante, fue en Brasil y cerró la operación colombiana para poderse enfocar en Brasil. Se llamaba Viva Real. Él vendió la empresa por 600 millones de dólares. Pero la historia que les quería contar es que cuando tuvo que tomar la decisión de cerrar la operación en Colombia, estuvo como 15 días sin dormir, con cólico, gastritis, casi no toma la decisión y tomó la decisión y ahí mismo a esos empleados se los robaron a Amazon, Google, Facebook, o sea, él sufriendo por los empleados tenían un valor impresionante para el mercado. Él antes los estuvo atajando por no despedirlos a tiempo, o sea, él no fue capaz de crearles unos retos en el desarrollo de su startup para el valor que ellos eran capaces de generar y el valor que generaron cuando fueron introducidos a otros equipos. Entonces, sí, a veces como que le tenemos más miedo al fracaso de la cuenta y sería muy chévere pues tener un ecosistema así de fluido donde uno se quiebra, al otro día arma otro PowerPoint y vuelve y levanta y vuelve y contrata y seguramente eso no es tan así. Obviamente la gente sufre, hace fuerza, no es chévere que le digan a uno que no, no es chévere quebrarse, pero pues si le perdemos un poquito el miedo a eso, habremos solucionado alguito, porque también tenemos un montón de cosas pues muy estructurales, de disponibilidad de capital, de conocimiento. Los ángeles no saben que esto existe, entonces por eso no invierten. Por eso es súper importante que ustedes también multipliquen este conocimiento. Uno debería tener algo de venture capital en su patrimonio, no que todo su portafolio, todo su patrimonio estén metidos en venture capital, pero sí un 10, un 20%, puede ser a través de inversiones directas o a través de un fondo, va a hacer que su patrimonio y su portafolio tengan un valor esperado mayor sin que aumente la varianza, o sea, sin que aumente el riesgo. Pues aquí yo sé que hay gente de especialización y de maestría en finanzas. Yo nada más vi Finanzas 2 en la escuela, pero me acuerdo que me enseñaron eso. Cuando usted tiene correlaciones, o más bien activos no correlacionados y los empaqueta, el portafolio aumenta el valor esperado sin aumentar el riesgo. Y eso es lo que pasa porque el venture capital es cero correlacionado con la mayoría de activos tradicionales. Entonces, meterle un poquito de venture capital debería ser una obligación de todo aquel que administre algún nivel de riqueza. Gregorio, mira esta pregunta que me parece interesante. Hoy en día estamos hablando como todo el tema de las economías verdes, de todo cómo las finanzas le aportan significativamente a todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, etcétera. ¿Cuál crees que sea tu opinión sobre el impacto social y ambiental de las inversiones en venture capital y cómo consideras que esos factores afectan las decisiones de inversión pues, de las personas? Mira, eso es súper bacano porque el venture capital, no sé bien por qué, pero por alguna razón es como la gente es como consciente. Pues, bueno, no, sí sé por qué. Es porque en últimas los fondos de venture capital administran plata de ángeles, en su mayoría, de personas que directamente van a un fondo y le entregan la plata. A diferencia de otros tipos de fondos, hay otros fondos, por ejemplo, los fondos de acciones, los hedge funds, que sus mayores accionistas, o sea, el mayor inversionista en el fondo es otro fondo que muchas veces es un fondo de pensiones. Entonces, pues cuando yo lo que tengo es que responderle al fondo de pensiones, el fondo de pensiones lo que tiene es que responder por una rentabilidad mínima
pues yo como fondo, como administrador de ese fondo, no, pues no tengo demasiada presión porque además el fondo de pensiones ya me puso la plata o siempre me la va a poner porque no tiene dónde más ponerla. Entonces no tengo mucha presión ni por matarme mucho por más rentabilidad, ni por innovar demasiado, ni por preocuparme por cosas más allá de la regulación. O sea, además son fondos muy regulados. Entonces, hasta que la regulación no me obligue a hacer algo, yo no lo voy a hacer. O sea, yo me mantengo dentro de los parámetros de riesgo establecidos, nunca sobreinvierto en activos demasiado riesgosos y no me salgo de ahí y de ahí no me muevo y ya está. En cambio, en Venture Capital, los, las personas que montan un fondo son ellos mismos unos emprendedores súper locos, porque tienen que salir de maleta en mano con un PowerPoint a decirle a la gente, señor persona que le sobra mucha plata, o señora familia o family office o lo que sea, si usted me da plata, yo la voy a invertir en empresas así, 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 de este tipo. Esperamos tener estos impactos desde el punto de vista económico, estas rentabilidades. Entonces, cuando las personas de altos recursos, que también es como una cosa ahí que tiene que ver medio con la pirámide de Maslow, digo yo, o sea, cuando yo necesito garantizar mi sostenibilidad o mi tener la barriga llena, pues como que cuidar la naturaleza y esas cosas son como unas preocupaciones de segundo orden. Pero si yo soy una familia cuarta generación o soy el hijo del fundador de Intel o qué sé yo, y se me acerca un fondo y me quiere convencer de que yo le dé parte de mi patrimonio, parte de mi plata para que ellos lo administren, pues, y yo tengo solucionadísimo el problema del mercado, entonces yo sí pienso en otras cosas, entonces yo sí le hago preguntas a los administradores de fondos como, sí, ¿y cómo vas a garantizar que no vas a invertir, o sea, y vas a invertir en armas, vas a invertir en tabaco, vas a invertir en licor, vas a invertir en drogas, vas a invertir, entonces los fondos eh, de venture fueron los que primero empezaron a incorporar esas preocupaciones. Entonces, después de algunas conversaciones así, ya las preguntas eran, sí, ¿cómo vas a garantizar que no hay trabajo infantil? ¿Y cómo vas a garantizar que se está cuidando la naturaleza? Entonces, la verdad es que, de hecho, ¿se acuerdan de Al Gore, el que perdió las elecciones contra Bush? Que después salió con el documental este de Una verdad incómoda, que para muchos fue pues como el que dio a conocer el problema del calentamiento global a una escala muy masiva. Él montó un fondo de inversión y fue de los primeros que decía solo invertimos en cosas verdes. En ese momento no había una definición como aceptada de que era verde, entonces él dio la suya y los inversionistas le daban plata porque le creían a su definición de cosas verdes. Pero entonces fueron los fondos de Venture Capital que para poder convencer a los inversionistas tuvieron que empezar a establecer dentro de su tesis de inversión, unas políticas. Y entonces les decía, nosotros solo vamos por ejemplo, ya hay fondos con enfoque de género, solo invertimos en emprendimientos fundados por mujeres. Ah, ¿que por qué? Porque sí, porque pues, no, de hecho hay estadísticas que muestran que las mujeres son súper buena inversión, o sea, se llevan, uno compara una CEO con un CEO con todo lo demás constante y estadísticamente es mejor inversión la empresa que maneja la CEO. Y esto no solo en startups, en corporaciones grandes también, también en juntas que tienen más de 40% de sus miembros mujeres. Y hay un montón de explicaciones, porque somos diferentes, porque hay más diversidad, por no sé qué. Pero bueno, perdona de que me desvíe profundizando en lo de la inversión de género. El punto es que el venture capital ha sido una herramienta súper poderosa, porque entonces cuando el emprendedor viene donde el fondo y el fondo le dice, no, es que yo solo invierto si estás generando impacto. Está bien que crees negocios, pero ¿cuál es el impacto que estás generando? Ah, voy a generar empleo. Pues hermano, eso lo hace todo el mundo. Cuando sepa cuál es su impacto, vuelva. Entonces el emprendedor después vuelve y dice, no, mira, yo estoy usando energías limpias. Ah, bueno, listo. Entonces hubo una etapa en que el emprendedor decía eso y el fondo ya le entregaba la plata y ya. Pero hoy en día estamos en un nivel de sofisticación tal que la mayoría de fondos
ya incorpora esas condiciones de ESG, pues de ESG, environment, eso, ambiental, social y como de buen gobierno y prácticas de buen gobierno, lo incorporan en su tesis. Entonces el emprendedor tiene que ir donde el fondo y decirle, mira, uso energías limpias, lo garantizo con estas auditorías. Mi medición de captura de carbono se hace de acuerdo a esta metodología. Estos auditores garantizan que al menos el 50% de los beneficiarios son madres cabezas de familia. Así, o sea, la tarea de demostrar que hay impacto se le trasladó al emprendedor. El emprendedor tiene que demostrar que lo está haciendo para que el fondo le pueda invertir porque el fondo ya hizo esa promesa a sus inversionistas. Entonces, mira que en realidad, por la libertad, la necesidad, la sofisticación de sus inversionistas, los fondos de Venture Capital tuvieron que adaptar eso y empezárselo a exigir a los emprendedores. Entonces, realmente, pues está esa tendencia que es súper fuerte y por el otro lado está la tendencia de que es la tecnología la que nos soluciona muchos de los problemas. Y como son las startups las que traen la tecnología al mercado, pues también son las startups las llamadas a resolver esos problemas. Y pues sí deberíamos ser todos también los llamados a invertir en ese tipo de compañías para que puedan solucionar esos problemas, porque además es súper buen negocio. Son problemas gigantes. Entonces son mercados inmensos. Gregorio, antes de que finalicemos, que ya casi se nos acaba el tiempo, quisiera que nos comentaras un poco sobre cuáles han sido algunos ejemplos destacados de éxito en tu carrera de inversiones y qué lecciones se pueden aprender de ellos para los futuros emprendedores e inversionistas. Bueno, pues mm, cuando uno invierte en Venture Capital, uno le entrega la plata a los emprendedores siguen haciendo crecer la empresa y levantando nuevas rondas de inversión para que llegue más plata, pero como ya la empresa vale más, entonces esa plata llega con condiciones más favorables para la empresa y siguen creciendo y así hasta que llega un inversionista que dice yo también quiero las acciones de los que han entrado antes y uno está obligado a vender sus acciones y así es como hace plata uno como inversionista, o sea, uno hace plata es volviendo a vender sus acciones. Entonces hay un montón de inversiones que yo he hecho donde todavía la plata está ahí metida dentro de las empresas. Todavía no ha llegado ese inversionista a decir, venga, quiero las acciones de Gregorio y su combo, ni ha llegado, tampoco me ha pasado que llegue un gran jugador estratégico y diga, es que yo voy a comprar a toda la empresa porque la voy a adquirir, que esa es la otra forma pues en la que hace plata uno. Solamente he tenido una salida que fue ERCO, que de hecho pues es de energía solar que también me acuerdo que tenían re claro cuántas toneladas de CO2 habían ahorrado gracias al uso pues de energía solar y eso en Colombia, que la matriz energética colombiana es relativamente limpia porque hay mucha producción, mucha generación con hidroeléctricas, no tanto con termoeléctricas, o sea, ese mismo número de paneles en un país con menos hidroeléctricas y más termoeléctricas hubiera generado un impacto todavía mayor. Pero bueno, ERCO siempre nos decía cuál era el impacto en toneladas de CO2, toda la cosa. Eh, Esa fue una experiencia muy bacana porque ERCO no era la típica inversión porque de entrada era cash out. O sea, los emprendedores le pidieron permiso al fondo que les había invertido, que era EPM, para vender una parte de sus propias acciones, pero que la plata no le entrara a la empresa, sino que le quedara a ellos, porque pues necesitaban solucionar unos temas en su vida personal. Y el fondo, que era el fondo de empresas públicas, el fondo de PM, les dijo que sí, pero que PM se reservaba como el derecho de admisión. O sea, ellos tenían que decir, estos son los inversionistas que conseguimos, ¿les parece bien? Y si a PM no le parecía, pues podía dañar el negocio, y si a PM le parecía, pues que eran unos buenos socios, decía que sí. Pues todo salió bien y terminamos invirtiendo en ERCO, pero entonces ERCO no generaba pérdidas en el 2019 cuando todavía las empresas de Venture Capital perdían y perdían plata y no pasaba nada, ERCO daba plata. Segundo, nos dejaban ir a la junta, que a veces las startups ni tienen junta, pero como esta ya tenía plata de un fondo, tenía junta y nos dejaban ir, no con voz, no con voto, pero sí con voz.
Y la verdad es que nos trataron como unos príncipes, como si tuviéramos voz y voto, pues, que eso es otro que hay veces le da susto a uno cuando invierte, que no hay tanto gobierno corporativo. Pero entonces nos dejaban ir a la junta. Y además, pues más o menos se sabía que el mismo EPM después iba a volver a comprarnos la participación, porque pues EPM le ofreció a los fundadores, les dijo, venga, yo les compro de una vez. Y los fundadores no querían que EPM tuviera tanta participación en ese momento y por eso quisieron hacerlo con un tercero. Y ahí entramos nosotros, pero se sabía que EPM después nos iba, como se dice, a recoger a nosotros. Entonces ahí, pues, había como varias cosas atenuadas y fue buenísimo porque esa fue nuestra primera inversión en Venture Capital. Entonces, era la primera, pero no perdía plata. Nos dejaban, había gobierno corporativo y podíamos participar de él y ya se sabía quién nos iba a comprar las acciones y eso pasó a los 2 años. EPM nos compró nuestras acciones por 3.2 veces lo que nosotros habíamos pagado por ellas, lo cual significó una rentabilidad anual de 78%, o sea, la TIR equivalente a multiplicar por 3.2 una inversión en 2 años es 78%. Entonces ese pues fue un super caso de éxito, pues muy, muy mío. Otras empresas chéveres en las que yo he invertido que van muy bien es Foodology, que son restaurantes virtuales, todo lo despachan por Rappi en Colombia y tienen otros aliados en los otros países donde están. Cuando invertimos solo tenían cocinas en Bogotá. Les ayudamos a abrir la primera ciudad fuera de Bogotá, que fue Medellín. Entonces les presentamos gente para que contrataran, les ayudamos a pensar dónde abrir las cocinas, aunque teníamos una inversión así, pues, o sea, les voy a contar, yo invertí $20.000, pues no yo, un montón de gente y yo, o sea, yo invertí menos todavía, pero entre un montón de gente invertimos $20.000 y la valoración era $13 millones, o sea, mi participación era 20.000 sobre 13 millones, esa era mi participación, no sé eso qué número da, pero da muy poquito, pero pues teníamos una relación chévere con los emprendedores y pudimos ayudar. Y pues casos colombianos o mundiales, pues eh, hay casos muy bacanos solucionando problemas grandes, por ejemplo, de educación en el mundo o de financiación para la educación. Son startups que generan plata, pero un montón de plata, pero además están impactando la vida de un montón de personas. A mí me encanta invertir también en ese tipo de compañías. Hay una compañía que se llama Protalento, en la que invertimos también una plática que lo que hace es que se va para las empresas y les pregunta qué personal le está costando encontrar y hace un levantamiento como de requerimientos. Se va para la gente que hace bootcamps y les dice, haga un bootcamp para enseñar estas y estas habilidades. Y después hace la convocatoria. Y entonces cuando la gente ni siquiera ha terminado el bootcamp, ya está empleada. O sea, tiene una empleabilidad como el 90%. O sea, imagínense lo que significa para una gente, pues para las personas salir del desempleo o mejorar sus ingresos, porque una startup conectó esas puntas. Entonces, y bueno, pues los ejemplos grandísimos mundiales empiezan a ser menos chéveres, porque la empresa más grande del mundo de Venture Capital, todavía privada, que no ha salido a bolsa, es ByteDance, que es la dueña de TikTok, que pues bueno, TikTok chévere y todo, pero pues a mí que tal vez estoy anticuado, no me parece un impacto tan chévere, pues si vos me pones a comparar transmitir videos versus dar agua potable, pues, aunque bueno, seguramente hay un montón de gente que ha generado negocios también alrededor de TikTok. Eh, pero pues ahí están también Tesla, SpaceX, pues que nos van a solucionar la movilidad, pues la Tierra se va a acabar sí o sí. Así la cuidemos un montón, cuando el sol se expanda y se la trague, la humanidad ya va a tener que haberse ido del vecindario o si no se va a acabar ahí. Entonces tenemos que desarrollar como especie capacidades interplanetarias y eso lo está haciendo el Venture Capital. Todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Pues OpenAI, que son los que crearon ChatGPT, de hecho es un cuento raro porque es una fundación, o sea, ellos le van a devolver la rentabilidad a los inversionistas hasta cierto punto y el resto van a poder reinvertir todo para poder seguir, o sea, son como con ánimo de lucro, pero con tope.
y se levantaron 13.000 millones de dólares, una gran mayoría de parte de Microsoft, pues, pero para llevar adelante los desarrollos en inteligencia artificial que van a tener un impacto gigante en muchas industrias. Esto no existiría si no fuera por el Venture Capital. Va a impactar la vida de todos y casi nadie sabe qué es Venture Capital. Esa para mí es la gran paradoja, pero bueno, por eso me encanta participar de estos espacios. Qué bueno, Gregorio, y agradecido por haber aceptado esta invitación. No sé si de pronto quisieras dejarles los datos personales a las personas que nos acompañan hoy, pues para que te puedan contactar, puedan profundizar sobre estos temas. Veo que por acá Juan Pablo nos está comentando que ojalá se puedan ver, muy seguramente es más adelante se van a ver. Ellos tienen una fintech y están en todo el proceso de onboarding. Entonces, En el ojalá proceso de que onboarding, ok, de una. Entonces, Angel Bot. ojalá que puedan generar estos contactos, que precisamente ese es uno de los propósitos con los cuales se están haciendo este tipo de conversatorios, para que puedan ustedes conocer un poco más, puedan profundizar un poco más. Y pues nada, Gregorio, mil y mil gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes. Y estamos muy pendientes y estén muy pendientes de las redes sociales y de los correos electrónicos institucionales, en el cual vamos a estar enviando una serie de invitaciones también a este tipo de conversatorios. Bueno, Miller, no, mil gracias por la invitación, a todos ustedes por asistir y pues no me queda sino animarlos a que aprendan más sobre Venture Capital, anímense a invertir, esto no es para multimillonarios, o sea, a todo el que se le pueda perder alguna plata puede invertir, porque eso sí, no les voy a decir que inviertan la plata que les va a hacer falta para el arriendo ni para el mercado, pero si a usted le sobran 500.000 pesos, 1 millón lo que sea, con eso ya puede empezar a invertir en Venture Capital y también por el otro lado, animar a los emprendedores a apostar, a darse la oportunidad de pensar en compañías exponenciales, a pensar en modelos globales. La primera barrera es el mindset. Lo que más nos cuesta cuando buscamos inversionistas, perdón, inversionistas no, emprendimientos, es que de entrada nos digan que van a ser gigantes. Pues la otra vez fui jurado de unas maestrías en otra universidad y no, entonces el modelo de negocio es que a los 5 años abrimos Bogotá y yo a los 5 años Bogotá, a los 5 años tienen que estar comiendo el mundo, pero si ni siquiera en el papel somos capaces de creérnosla, no lo vamos a hacer realidad. Entonces también cuñita ahí con, yo sé que suena a superación personal, pero soñar en grande y creérsela que si el plan tiene sentido, vamos a estar ahí para darle la plata, pero si el plan es así, pues ¿quién va a invertir en eso? Es que imagínense que invertir en una startup gigante tiene el mismo riesgo que invertir en una chiquita. Y la chiquita es como si yo les digo, y ya con esto termino, perdón, dos caricellazos. Este caricellazo vale 5.000 pesos y si ganas, te damos 50.000 pesos. Y este caricellazo, tenés la misma probabilidad, 50-50, también vale 5.000 pesos, pero si te lo ganas, te pagamos 5 millones de pesos. Pues obviamente el dueño del capital, ante el mismo riesgo, va a escoger el de mayor payoff, pues el de mayor valor esperado. Entonces eso es lo mismo. Cuando a mí me muestran un negocio que en 5 años va a abrir Bogotá, y me muestran uno que en 5 años ya se va a haber comido 3 continentes, pues hombre, yo es el mismo riesgo prácticamente, pues escojo invertir el que tiene una recompensa mayor. Bueno, nada, con eso sí termino, me toca controlarme porque me encanta hablar de estos temas, pero bueno, ahí Muchísimas está mi gracias, correo. Gregorio. Muchísimas gracias, Gregorio. Y también muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este conversatorio. Y pues nada, esperar que estén presentes en los próximos eventos que vamos a organizar. Chao, Gregorio. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, ustedes que estén bien.